Capítulo 12 de Mateo, los versículos que van del 22 en adelante. Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a predicar un mensaje, como les anunciamos ya, que he titulado Cosas que no pueden ser. Cosas que no pueden ser. Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Ustedes pueden darle seguimiento con su Biblia y no solamente eso. Yo les retaría a que traten de adelantarse en la medida que vamos leyendo los versículos y tratar de descubrir cuáles son aquellas cosas que dice este pasaje que no pueden ser. Yo descubrí 11 distintas y comienzo a leer. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesucristo usa en muchas ocasiones, y en este pasaje lo hace de una manera muy particular, lo que es llamado el silogismo, para de esta manera razonar con sus interlocutores. Y el silogismo no es otra cosa que presentar una propuesta y una contrapropuesta para que entonces como consecuencia se llegue a una conclusión como un resultado lógico, ¿verdad?, de las dos propuestas que se contraponen. No sé si comprenden lo que estoy explicando, pero es algo que muy frecuentemente los vemos en las Escrituras, y sobre todo cuando el Señor Jesucristo confronta a aquellas personas que vienen con mala fe, con mala intención, a cuestionarle, a plantearles interrogaciones. En este discurso en el cual el Señor, sin lugar a duda, lo que está haciendo es corrigiendo, ¿verdad? Corrigiendo una serie de, vamos a llamarle, de preceptos humanos que habían instituido los fariseos y que estaban completamente en discorde con lo que la palabra de Dios enseña. Pues entonces el Señor va a explicar acerca de una serie de cosas que de ninguna manera pueden ser. Y para esto utiliza precisamente los silogismos. La primera cosa que nosotros vemos acá, que no pueden ser, que es imposible, es el hecho de que cuando una persona acuda al Señor Jesucristo salga defraudado. Es lo que vemos en el versículo 22, que vuelve y se sucede aquí. Dice el versículo 22 que fue traído entonces un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y la verdad es que sea que tú te acerques implorando por ti mismo o por otra persona, como en el caso de aquellos que llevaban a aquel enfermo en la camilla, o como en este caso en particular que le trajeron a esta persona que estaba endemoniada, que estaba ciega y que estaba muda. O sea que realmente había una influencia demoníaca que estaba afectando las capacidades de este individuo. En un caso u otro, ¿verdad?, el hecho es que el acercarse al Señor Jesucristo fue un acierto, y así sucede en cada ocasión. La tendencia natural cuando hay un problema de salud es ir a buscar a los médicos.
Es correcto, perfectamente bien. Los profesionales de salud son una provisión divina, así como los medicamentos para esos fines. Pero en una primera instancia, ¿verdad?, tenemos que reconocer que a la larga aún los médicos y los medicamentos dependen de la soberanía de Dios. Y por eso acudir al Señor Jesucristo es lo apropiado en cada circunstancia, sea un problema de salud o un problema de cualquier naturaleza. Nunca vamos a encontrar en las Escrituras a alguien que haya venido al Señor Jesucristo y haya salido defraudado. Bueno, podríamos decir, tal vez aquel joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero precisamente no fue que el Señor Jesucristo lo defraudó, que no tenía la capacidad para mostrarle el camino a la gloria, sino simplemente que él escogió, ¿verdad?, no obedecer el mandato del Señor, la instrucción del Señor, y en ese caso es que sencillamente, consecuentemente, reprobado y reprobable, y su camino pues no habría de enderezarse. Pero cuando nosotros acudimos al Señor Jesucristo en una ocasión u otra, por lo que sea que acudamos a Él, nunca vamos a salir defraudados. Es imposible acudir de corazón sincero al Señor Jesucristo y no salir defraudado, porque es Él el que dice, venid a mí, y dice, venid a mí los que estáis agobiados y cargados, y dice, y yo os haré descansar. O sea, es una promesa del Señor. Es Él el que dice, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, acudir al Señor Jesucristo, como bien Él dice, es algo que garantiza que al que a Él viene, de ninguna manera Él le echa afuera. O sea que, en primer lugar, tenemos que tener presente siempre esto. Nosotros podemos ser un gran impedimento para que el propósito, por así decirlo, bienaventurado de parte del Señor se cumple en nosotros, pero de parte de Él específicamente siempre vamos a ser recibidos cada vez que nosotros acudamos a Él. Bueno, si fuera el Señor como nosotros, posiblemente le diríamos, bueno, acuérdate que en tal ocasión, y en tal ocasión, y en tal ocasión, y en tal ocasión, tú no viniste a mí. Pero así no es el Señor. El Señor no es revanchista ni tampoco reacciona, sino que Él tiene un plan y un propósito sobre las vidas de cada uno de nosotros. Y en cualquier circunstancia que nos encontremos, es a Él donde hay que escoger, donde hay que acudir, perdón. Y en cualquier circunstancia en que se encuentre alguien por el cual estemos intercediendo, pues tenemos que ir precisamente a los pies del Calvario, a la presencia del Señor, al trono de la gracia para interceder por Él. Estos le trajeron al endemoniado y salieron con el endemoniado que ya no era ni ciego ni era mudo y que por el contrario dice que hablaba mucho. El que dice, venid a mí todos los que están agobiados y cargados, es el mismo que dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. No vamos a ser nunca avergonzados o defraudados llegando a la presencia del Señor. Es imposible, es imposible. La segunda cosa que es imposible está en el próximo versículo, a ver quién lo descubre. Cuando dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cuál es esta cosa que es imposible? Bueno, es imposible ocultarle al Señor cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Dice que el Señor ya sabía los pensamientos de ellos. A veces nosotros pensamos que cuando hablamos con el Señor y oramos a Él, le estamos diciendo algo novedoso, ¿no? Bueno, el Señor nos manda a que nosotros, por así decirlo, nos sintonicemos con su voluntad y tengamos una actitud específica hacia Él cuando nos acercamos en oración. Es aquello de ponernos de acuerdo con lo que Dios quiere y por eso pedimos siempre conforme a su voluntad. Pero Dios sabe de antemano, lo sabe tanto que el salmista decía en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, yo no he podido emitir, todavía no he llegado a hablar, no he llegado a decir lo que yo quiero decir, y ya tú sabes, Señor, todo lo que yo voy a decir. Consecuentemente, tenemos que ser transparentes con nuestro Señor. No podemos ocultarle, no podemos endulzarle, no podemos desdibujarle, no podemos de ninguna manera tratar de engañar a Dios, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, dice la Escritura. Él sabe antes de que pensemos qué es lo que estamos pensando y antes de que digamos qué es lo que vamos a decir. Consecuentemente tenemos que ser francos y transparentes con nuestro Dios. Podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, pero Dios no puede ser de ninguna manera burlado, no puede ser engañado, no puede ser tomado de sorpresa, porque desde antes el Señor sabía cuáles eran los pensamientos de ellos. Y esto tenemos que tenerlo siempre muy presente.
tenemos que ser transparentes delante de Dios, completamente transparentes. Y cuando nos acerquemos al Señor, tenemos que saber de una manera clara que lo que vamos a decir, ¿verdad? Más vale que sea conforme a la voluntad de Él, porque ya Él previamente lo conoce. Y ser completamente transparente. Son dos. Yo les dije que había localizado 11, tal vez alguno de ustedes puede identificar algunas otras cosas que no pueden ser de ninguna manera. No puede ser que una persona que acuda a Jesucristo salga defraudado, que termine diciendo, no sé para qué vine, porque total, de nada sirvió. Eso no pasa, nunca, no puede ser. No puede ser de ninguna manera que podamos engañar a Dios, que vengamos con una segunda intención y que Él pensemos de alguna manera que Él no lo va a saber. Él lo sabe de antemano. Consecuentemente, seamos francos y transparentes y sobre todo a la hora de confesar nuestro pecado, debemos decírselo al Señor de todo corazón, porque Él sabe ciertamente dónde hemos caído. En tercer lugar, lo veo en el versículo 25, a ver si ustedes lo identifican antes de que yo se los diga. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bueno, evidentemente, está diciendo acá que es completamente imposible permanecer indemnes cuando hay divisiones internas. O sea, no es posible absolutamente. Las divisiones, por eso decían aquella frase famosa de divide y vencerás, ¿no? Porque es muy difícil, ¿verdad?, que frente a divisiones pueda permanecer, sea una división política, en el caso de bueno, hemos visto tantos ejemplos alrededor de nosotros, en el caso de un grupo, un partido, una comunidad que políticamente se divide, como también sucede en el caso de las divisiones familiares. Fíjense que primero menciona todo reino dividido, ¿verdad? Luego dice, y toda ciudad o casa. Las divisiones familiares también traen ese problema. O sea, no hay posibilidad de que las divisiones familiares resulten en que todo el mundo termine ileso, que no pase nada, ¿verdad? Que sencillamente al final nos damos un beso. No, traen consecuencias siempre. Hay que evitar las divisiones familiares y sobre todo si hablamos dentro del contexto de lo que viene a ser la casa de Dios o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia advierte mucho en cuanto a eso. El Señor Jesucristo dijo que su aspiración, y esto lo presentó delante del Padre en su oración intercesora, era que su iglesia, sus hijos sean uno en Él, así como Él y el Padre eran uno. Cito literalmente, como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18 en adelante. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, la iglesia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la oración intercesora del Señor Jesucristo por su iglesia, por sus apóstoles y por sus discípulos que creerían después en Él a través de la palabra del Evangelio. Hermanos, cuando hay divisiones no hay posibilidad de que se salga ileso. Siempre van a haber caídas, van a haber consecuencias. Por eso dice acá, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y dice, y toda ciudad o casa, dice, dividida contra sí misma, no permanecerá. Por eso el apóstol Pablo enfatizaba mucho a los hermanos que teníamos que tener una actitud en la cual nosotros evitemos cualquier tipo de disensión o división, más bien dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es posible que se suceda y que nosotros sembremos división y no cosechemos como consecuencia torbellinos. Hermanos, dice Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y luego dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, hay que estar dispuesto
sobre cualquier circunstancia, guardar la unidad espiritual que tenemos en base a una relación en paz. O sea, eso es lo que la Escritura nos enseña. Y por eso necesitamos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. La exhortación es muy clara. La iglesia tiene que tener mucho cuidado de que no se formen divisiones internas. En tantos años como creyente he visto tantas veces congregaciones que se dividen. Dentro de nuestra propia congregación hemos tenido muchas veces también divisiones como consecuencia de las artimañas del enemigo que trata de dividir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la falta de tolerancia y de amor, de soporte, por así decirlo, los unos por los otros. Tenemos que apoyarnos, soportarnos. Tenemos en cierta manera que ser condescendientes con las debilidades de los más débiles y tenemos que ser amorosos y también consecuentes con aquellos que son más fuertes. Recuérdense la promesa del Señor Jesucristo o la bienaventuranza cuando dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, tenemos que abocarnos a buscar la paz entre nosotros y a no permitir que Satanás se salga con la suya dividiendo el cuerpo de Cristo, para lo cual utiliza muchas artimañas, entre ellos los chismes y las acusaciones. Hermanos, la tercera cosa que no puede ser, que es completamente imposible, es que salgamos ilesos si hay división. O sea, tenemos que evitar la división porque siempre vamos a salir lastimados. Lastimados como país, como grupo político, como familia, como casa, como iglesia, como todo. Las divisiones no son del Señor, son precisamente del adversario. Otra cosa está en el versículo 26, a ver quién lo describe, quién se da cuenta. El que no se da cuenta de esta, óyeme, prácticamente no es capaz de leer ¿cómo le llamo? Con juicio, con discernimiento las Escrituras. Porque aquí dice muy claramente, si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué es lo que dice acá que es completamente imposible? Es imposible completamente que Satanás se autoaniquile. O sea, que Satanás vaya contra él. Lo está diciendo, lo dice de una manera muy clara. Dice Satanás, no va a echar afuera a Satanás, ¿verdad? Porque si fuera así, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Qué es lo que implica esto? Esto implica que hay una serie de prácticas que son realmente satánicas y de las cuales un creyente tiene que alejarse completamente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ciencias mágicas o con el ocultismo o todo lo que tiene que ver con muchas de las manifestaciones religiosas que realmente vienen del paganismo, aun cuando se escondan tras un velo del cristianismo. Nosotros tenemos que apartarnos y abstenernos de hacernos copartícipes con ellos. O sea, no podemos de ninguna manera hacerle el juego a Satanás. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros participamos de ello le estamos haciendo el juego, aunque digamos, no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, estamos haciendo el juego a aquel que de ninguna manera se va a dividir o se va a ir en contra de sí mismo, que es el diablo. Los cristianos categóricamente tenemos que abstenernos de participar en ese tipo de cosas. O sea, yo no voy a abundar mucho sobre los detalles, pero desde cosas que parecen inocuas como juegos determinados o consultas que muchas veces se hacen o compromisos que se cumplen, ¿verdad?, a través de una presencia en una actividad religiosa específica. Todo ese tipo de cosas hay que darse cuenta que le estamos haciendo el juego a Satanás, porque todo esto está dentro del ámbito de lo que es la adoración satánica y Satanás no se va a hacer daño a sí mismo y nosotros no podemos hacernos copartícipes de la mesa del Señor y de la mesa del demonio concomitantemente. La próxima cosa, la quinta que tengo acá, es lo que enseña el versículo 28 cuando dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, el reino de Dios. Bueno, ahí está claro también. ¿Qué es imposible? Completamente imposible. El Señor lo está diciendo. Es completamente imposible que Jesucristo obre bajo cualquier otro poder que no sea el poder del Espíritu Santo. No es posible. Es imposible. El Señor dice de una manera positiva, dice, si es por el Espíritu de Dios que yo lo hago, entonces ciertamente, dice, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero está muy claro que Él está diciendo que Satanás no va en contra de sí mismo. Y ustedes me están acusando a mí de que sea el espíritu de Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios, que yo estoy echando fuera el demonio de este hombre que me han traído, el cual es ciego y mudo. Una acusación muy, muy seria.
Pero es algo que es completamente absurdo. O sea, es imposible que a quien es Dios, ¿verdad? Dios en la carne, en el cual reposa plenamente la presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pues pueda moverlo o motivarlo a actuar cualquier otro tipo de espíritu, y mucho menos un espíritu satánico. No hay ninguna posibilidad. El único que obraba y actuaba sobre Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, era el propio Espíritu Santo, del cual él mismo es parte de la Trinidad. Por eso en Colosenses hay una advertencia muy clara. En el capítulo 2, versículo 8, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: tengan mucho cuidado de que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, cosas que van según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios pleno está en el Señor Jesucristo. Ahí no cabe ningún otro espíritu de ninguna manera. Es algo completamente imposible. ¿Okay? Dios no puede pecar. Dios no puede de ninguna manera hacerse copartícipe de la maldad, porque Él es el Dios santo. Y Él es precisamente aquel que aborrece el pecado y aborrece la maldad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad y de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda autoridad. O sea, Él es que gobierna sobre los demonios. Los demonios no van a entrar en Él, lo van a gobernar o lo van a mover para que pueda Él actuar en consecuencia y así expulsar un demonio de un endemoniado. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que privan, y digo privan a propósito, en ser exorcistas. Porque Dios no le ha dado la encomienda de exorcizar, salvo que a sus discípulos, a sus apóstoles, en un contexto muy particular novotestamentario. Pero a la iglesia no. A la iglesia no se lo dice absolutamente. Por eso el próximo punto es importante, versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es completamente imposible que una persona pueda librarse de Satanás sin ser más poderoso que Satanás. O sea, tendría que ser tan poderoso o más poderoso que Satanás. Recuérdense que el propio arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dejó al Señor que fuera quien le reprendiera. Sin embargo, hay personas que pretenden sencillamente Satanás y expulsar demonios que iluso. O sea, tendrían que tener un poder por encima del que es propio de Satanás, el que el Señor le ha concedido a él. Solamente es ante el Señor Jesucristo es que nosotros vemos que los demonios creen y tiemblan, como dicen ciertamente. Por eso 1 de Juan 5 dice lo que sí debemos hacer. Lo dice de una manera muy clara, y en Santiago también. En 1 de Juan 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, tendríamos que ser mucho más poderosos, ¿verdad?, que Satanás. Y en nosotros no hay ningún poder. El poderoso es el que habita en nosotros, el que está en nosotros. Poderoso es Dios, ¿verdad? Y esto es suficiente para preservarnos o protegernos de que Satanás pueda ocupar nuestras mentes, nuestro corazón y mucho menos nuestras almas, ¿verdad? O sea, ciertamente el maligno sabe que tiene un límite cuando hay un hijo de Dios. Donde está presente el Espíritu de Dios, no hay cabida absolutamente para Satanás. Si tienes miedo del diablo, que haces bien en tenerle, ¿verdad?, pues puedes perder ese miedo de una manera muy sencilla. O sea, simplemente refúgiate detrás del Salvador. Por eso Santiago 4 dice en el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Se lo dice a los creyentes. Le dice, cuando el diablo esté rondando por los alrededores, ¿verdad?, cuando esté como un león rugiente buscando para devorar, ¿qué tú tienes que hacer? Acude al refugio donde el Señor, sométete a Él, busca su voluntad, cobíjate bajo sus alas. Dice, y sencillamente párate de frente y resiste la tentación, ¿verdad? Porque tarde o temprano Él va a coger su camino. Él sabe que no puede ir más allá de ello. Pero Satanás ciertamente es un ser poderoso. Es un ser poderoso y de ninguna manera nosotros podemos pretender
librarnos de él por nuestro propio poder, por nuestra propia capacidad. Estamos hablando de cosas que son imposibles o cosas que no pueden ser. En primer lugar, no se puede acudir a Jesucristo y salir defraudado. Nunca, nunca saldremos defraudados. En segundo lugar, no vamos a poder de ninguna manera ocultarle al Señor cuáles son nuestras verdaderas intenciones cuando acudimos a Él, o cuando hablamos con Él, o cuando oramos a Él. En tercer lugar, no hay ninguna posibilidad de permanecer, vamos a llamarle inmune o ilesos, cuando hay divisiones. Tenemos que evitar las divisiones. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que soportarnos en amor los unos a los otros. Dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, apoyarnos, ¿verdad? Todos nosotros adolecemos de gran cantidad y caemos en cantidad de faltas. Pues tenemos que ser condescendientes unos con otros. En cuarto lugar, no hay ninguna posibilidad de que el diablo vaya en contra del diablo. O sea que en donde esté el diablo en los alrededores, nosotros no tenemos ninguna parte, porque si no nos vamos a hacer copartícipes de las acciones del diablo. ¿Ok? O sea, todos los argumentos sobran. Por donde está Satanás obrando, de ahí tenemos nosotros que sencillamente no involucrarnos absolutamente. Otra cosa que es imposible que Jesucristo pueda obrar bajo otro poder que no sea del Espíritu Santo, como también que podamos librarnos por nuestro propio poder de las influencias del diablo. Consecuentemente, lo que tenemos que hacer es acudir al Señor, someternos a Él, para que Él sea quien haga que Satanás huya de nosotros. La séptima imposibilidad que vemos en el pasaje está en el versículo 30. Díganmelo ustedes, si ustedes quieran, porque lo dice de una manera muy clara. El versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que es imposible? Ser neutral. Es imposible ser neutral con el Señor Jesucristo. Es imposible permanecer neutral hacia Jesucristo. O estás con Él o estás en contra de Él. O estás colaborando y trabajando juntamente con Él, recogiendo, o sencillamente estás, por el contrario, desparramando. Y en ese sentido, desperdiciando la gracia y el favor de Dios. Cuando el Señor dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es interesante que luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Verdad? La luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿De qué estamos hablando? De que tu vida, tus creencias y tus prácticas van a definir de una manera categórica de qué lado tú te encuentras. O estás a favor de Cristo o estás en contra de Cristo. Porque no es posible ser neutral hacia Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. Hay tanta gente que se engañan. Hay algunos que dicen, no, yo soy agnóstico. Eso significa ni fu ni fa. No hay ni fu ni fa. O estás con el Señor o estás en contra del Señor, lamentablemente. Y para esto aquí hay un filtro en el pasaje que yo acabo de citar, de Juan capítulo 3, versículo 16. Por ejemplo, cuando dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, la primera pregunta que debemos hacernos todos los seres humanos es si hemos creído en Jesucristo para no ser condenados con el mundo. Porque si no hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos a ser necesariamente condenados por el mundo. No hay ninguna posibilidad absolutamente de que se pueda estar en dos aguas y salir indemne. No hay posibilidad. Tenemos que cuestionarnos si amamos la luz más que las tinieblas. Porque dice la palabra muy claramente que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que por eso no vienen a la luz. Si no vienes a Cristo, es sencillamente porque amas más las tinieblas. Prefieres vivir en la penumbra en la cual tú te mueves en tu vida regular, antes que ser confrontado con la luz de la palabra de Dios, con la verdad bíblica. Eso es parte del filtro que nosotros tenemos que pasarnos a nosotros mismos. Dice que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que no sea evidente que sus obras son reprendidas.
Y la pregunta también que debemos hacernos nosotros mismos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos lo bueno o hacemos lo malo? ¿Hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que a nosotros nos place? Independientemente de si nuestras obras son buenas o malas delante de Dios. ¿Practicas o no la verdad bíblica? O sea, son las reflexiones que tenemos que tener. Porque es imposible ser neutral con la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación. No se puede ser neutral, es imposible. Hay cosas que no pueden ser, o estás con el Señor, o sencillamente eres un opositor a Él. Y en la medida que más conoces de Dios, de su palabra, de su revelación, en esa medida eres más responsable si no crees en Él. Recuérdate bien, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, porque su pecado le lleva a la condenación. Y el pecado fundamental del ser humano es la incredulidad. La incredulidad. Cosas que no pueden ser. O tú estás con Cristo o estás en contra de Cristo. No hay una posición alternativa adicional. Estamos en el 7º, ¿ok? Para los que toman nota. Otra cosa que no puede ser, que es imposible, ustedes se van a dar cuenta, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es esa cosa que es imposible? Que haya perdón para aquel que blasfema al Espíritu Santo. Es imposible. Tú dirás, pero pastor, ¿no dice la Escritura que el Señor Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado? Sí, nos limpia de todo pecado. A los creyentes nos limpia de todo pecado. A los incrédulos, lamentablemente no. Porque la justificación es por medio de la fe. La fe en su obra redentora, en su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Por eso es completamente imposible. El que blasfeme el Espíritu Santo es aquel que le atribuye a Jesucristo que está orando precisamente bajo la influencia del poder de Satanás. Y eso dijo el Señor de una manera muy clara, que es el colmo de la incredulidad y que sencillamente Él no lo va a perdonar. ¿Puede un creyente cometer ese pecado? No, no puede, porque es creyente, ¿verdad? Pero los incrédulos con frecuencia lo cometen. Con tanta frecuencia lo cometen, solamente hay que escucharle, hasta maldecir a Dios cuando sienten el juicio sobre ellos. Juan capítulo 10 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, vosotros decís, Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Se hacía más que evidente en las obras del Señor. Pero, sin embargo, ellos decían, tú blasfemas porque tú dices que tú eres el Hijo de Dios. El Señor lo dijo muy clara. Yo y el Padre uno somos. Por eso le dijo a su discípulo, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. No hay ninguna posibilidad de que sea perdonado aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo. Pero un creyente no puede cometer ese pecado, porque precisamente ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿qué otra cosa es imposible? Me quedan 3. En el versículo 33 dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Bueno, ¿qué es imposible? Es imposible que podamos producir un fruto mejor de lo que nosotros somos. O sea, es imposible ser mejores que el fruto que se desprende de nosotros.
Hay una correlación entre el fruto y el árbol que está muy clara. Si el árbol es malo, ¿qué va a dar? ¿Buen fruto? No hay posibilidad, es imposible. Si el árbol es bueno, ¿qué va a dar? ¿Mal fruto? No, va a dar buen fruto. Y eso es que se refiere acá. Es la expresión que muchas veces nosotros vemos que en el mundo se utiliza, no en el mismo contexto, pero dice de tal palo tal astilla. Sí, es cierto, es correcto. Pero en la Biblia hay aseveraciones que son muy importantes de parte del Señor. Cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Y cuando dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. El fruto en la vida de una persona, el fruto en la vida de un creyente, es lo que certifica ciertamente que es un creyente, que se convirtió. A veces me preocupan tantos que profesan, bueno, wow, a veces yo tengo que, a la mente me vienen cosas que a veces tengo que refrenar mi lengua. Pero el catolicismo romano ha llegado a un punto tal que tú tomas un practicante de su religión y le escuchas, oye, y tú dices que tiene que ser convertido, porque habla, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Evidentemente Cristo tiene que morar en su corazón. Hablan tal cual hablan los hijos de Dios. Satanás es muy hábil. Y han aprendido a expresarse, pero no pueden fructificar como lo hace un hijo de Dios. Sus vidas no cambian, sus prioridades no cambian. Siguen en sus delitos y pecados, en sus prácticas pecaminosas. No hay un nuevo nacimiento, no vemos de ninguna manera la evidencia de ser una nueva criatura en Cristo, con todo lo anterior pasado. Y lo que vemos nosotros con mucha tristeza es ver que es el mismo árbol produciendo el mismo fruto, simplemente que en este caso, de alguna manera, el fruto es aprobado, aceptado. Cuando yo voy al campo, hay una tremenda variedad de aguacates en el camino. El hermano Rudy frecuentemente me acompaña. El hermano Rudy identifica con la vista cuál es el aguacate bueno y el aguacate malo. Yo no soy capaz de tanto. Dice, no, eso no, son injertos y son malos. Lo identifica. Por el fruto, él identifica de qué árbol viene. Y eso es lo que vemos muchas veces. Personas que pretenden ser mejores que el fruto que producen en su vida. El creyente tiene que fructificar y necesariamente su fruto tiene que ser bueno. Y los hijos son los que evidencian si la persona ciertamente ha sido sabia y ha confiado y ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa es imposible? El 10º, y me faltan 2. Hablar lo bueno siendo malo y atesorar un buen corazón cuando realmente lo que hay es maldad dentro de él. Versículos 34 y 35. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Consecuentemente es imposible ni hablar lo bueno siendo malo, ni atesorar un buen corazón siendo malos. Y es muy interesante esto. Alguien dijo en una ocasión, y cito, vigilemos nuestro corazón y no tendremos por qué temer a nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que contamina, lo que sale de la boca, porque del corazón sale. Y del corazón es que salen los pecados y la blasfemia, etcétera, etcétera. Pero cuando lo que sale de un corazón agradecido es alabanza y gloria a Dios, entonces es diferente, completamente diferente. Lo que no es posible de ninguna manera es que teniendo un corazón lleno de maldad, atesorando a un corazón malvado, ¿verdad?, podamos ser personas buenas. No es posible. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no podemos de ninguna manera hacer lo bueno si somos malos. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Al corazón. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque la única manera posible como el hombre cambia
Y como la maldad y el pecado y los crímenes y el asesinato y todas las cosas de las cuales nos lamentamos todos los días en el suceso diario, ¿verdad? Es si Dios hace un milagro y misericordiosamente viene a ocupar el lugar que le corresponde en el corazón de ese impío y esa impía, y consecuentemente lo santifica y lo transforma y lo cambia y lo convierte en un árbol bueno para que tenga buenos frutos. Es la única posibilidad. Y no hay otra vía que no sea el Evangelio. El que la persona reconozca que Jesucristo vino a salvarle y que es necesario que por fe le reciba para que sean perdonados sus pecados. Y que clame a Él de todo corazón para que de todo corazón Él pueda recibir la gracia del Señor y ser salvo de la condenación del infierno y ser salvo del presente siglo malo en el cual estamos viviendo. No es posible tener un buen corazón y tener al mismo tiempo una vida cargada de pecado. Vuelvo y leo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo. Una más, y con esto concluyo. Son los versículos 36 y 37. ¿Ok? Ustedes me van a decir de qué se trata. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque, y aquí está el énfasis, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y yo sencillamente me apropio de esa aseveración que el Señor hace aquí en tu palabra. Está hablando de palabra y de justificación o de condenación. Y sin lugar a duda, nosotros podemos concluir en que es completamente imposible ser justificado sin haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. De ahí es que dice la Escritura que es necesario que nosotros confesemos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesarle a Dios, no a un hombre, no a un grupo, no a una religión. A Dios mismo tenemos que confesarle que ciertamente nosotros creemos en su Hijo Jesucristo, en que Él es el Salvador del mundo y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y tenemos que decírselo al Señor. Y tenemos que profesarle a Él nuestra convicción y nuestra creencia y decirle: sí, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, gobiérnala, tómala para ti, perdona mis pecados y salva. Consecuentemente, para ser justificados por Dios y no ser condenados con el mundo, es necesario que nosotros utilicemos nuestros labios, porque por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. Y condenados ya estamos, por así decirlo, si es por lo que hablamos, pero para ser justificados es necesario ciertamente confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y esa es la invitación. Esa es la invitación que una vez y otra vez nosotros los creyentes le hacemos a aquellas personas que amamos, a aquellas personas por las cuales intercedemos, a aquellas personas que queremos ver con nosotros en el reino de los cielos. Le decimos: confiesa a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque es imposible absolutamente que, a menos que tú, creyendo en Él, le invoques arrepentido de tu pecado, es imposible que tú puedas ser salvo o salva. Y quiero verte en el reino de los cielos junto a Él. Amén. Señor, te damos las gracias porque podemos ir a nuestras casas, Señor, con el corazón lleno, Señor, de tu presencia y de tu palabra. Transfórmanos, Señor. Permite que podamos, Señor, cada día ser más semejantes a ti. No tomes en cuenta nuestras debilidades y nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a ser fieles, Señor. Mira, Padre, los que amamos que todavía
no han confiado, Señor, no han profesado el haberse arrepentido de sus pecados y haber invitado a Jesucristo, tu Hijo, Señor, para que ocupe el lugar que le corresponde en sus corazones. Te rogamos, Señor, que tu misericordia les alcance, que quite el velo, Señor, y que no permitas, Padre, que permanezcan en las tinieblas, Señor. Permite, Señor, que por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, vean a Jesús crucificado en su lugar por causa de sus pecados, así como por los nuestros, Señor. Y arrepentidos, Señor, pues vuelvan su rostro a Él, acudan a Él, Señor, con la confianza total de que no saldrán defraudados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendiga, Señor, que nos dé tu protección, Señor, no solo a nosotros, sino a todo tu pueblo, Padre, no solo en este país y en Haití, sino, Señor, alrededor de todo el mundo en medio de esta pandemia, Señor. Tú haces las diferencias, Señor. Gracias, Padre, porque a veces permite que nos recordemos, Señor, que somos parte de una naturaleza caída, Señor, y que hasta que estemos en tu presencia, Señor, no podremos, Padre, pues despojarnos del riesgo de la muerte y las acechanzas, Señor, que trae nuestra carne, Señor. Por eso, Padre, queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de eso, de los riesgos y a pesar, Señor, de nuestras insensateces, tú nos preservas y nos proteges, Señor. Pero queremos pedirte aún más, Señor. Queremos pedirte en este tiempo que tú nos uses, Señor. Que tú nos des la oportunidad de decirle a otros cómo en ti, Señor, en tu Hijo Jesucristo, hay paz, hay seguridad, hay confianza, pero sobre todo hay salvación, Señor, y hay vida eterna. Danos esas oportunidades, Señor, y ten misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.